El primer tema es el desarrollado por Antonio Ugarte sobre el perverso efecto económico generado en la determinación de la renta neta fiscal por la eliminación del sistema de ajuste por inflación. Plantea Ugarte que la inclusión del sistema de ajuste por inflación en el año 91 se encontraba orientada hacia la determinación de una renta real y ajustada a los hechos económicos de los contribuyentes para que la fecha se veían afectados por la inflación. Sin embargo, con las reformas del 2014 y 2015, a pesar de que vivimos la inflación más alta de la historia, el legislador, con intención meramente recaudatoria, excluye del sistema de ajuste por inflación a un determinado tipo de contribuyentes sin considerar la distorsión monetaria producto de la inflación y las consecuencias en la capacidad económica de esos contribuyentes. Para esta relatoría resulta completamente injustificado la eliminación del sistema de ajuste por inflación. Si había alguna inconsistencia en la normativa que generaba un incorrecto cálculo del ajuste o que implicara el uso abusivo del sistema por parte de los contribuyentes, tenía que haberse tomado en cuenta por la Administración que ella posee una potestad fiscalizadora para cuestionar aquellos usos indebidos del sistema o en todo caso se ha debido reformar la ley para corregir cualquier deficiencia. El fin del sistema de ajuste por inflación es corregir los efectos distorsionantes de la inflación en la determinación de la renta y que los contribuyentes no se vean obligados a pagar el impuesto sobre ganancias o rentas ficticias. Como señala Ugarte, y lo comparte esta relatoría, no cabe duda que el ánimo del reformador fue meramente recaudatorio y para nada hubo un debido análisis técnico para haber tomado en cuenta la decisión de reducir significativamente el número de contribuyentes sometidos al sistema, sobre todo si tomamos en cuenta que la inflación no ha desaparecido en Venezuela, sino que por el contrario ha alcanzado niveles nunca experimentados. Según Ugarte, la realidad ha determinado que en la práctica las entidades, al momento de calcular el reajuste por inflación, tienden a generar una pérdida en el resultado neto de la partida a ser incluida en la conciliación fiscal de la renta para obtener la renta neta o pérdida global, porque su activo es mucho mayor que su pasivo, teniendo en el activo principalmente montos representados en bancos en moneda local y en cuentas por cobrar comerciales en moneda nacional, partidas monetarias no sometidas al reajuste y pocos activos fijos e inventarios, partidas no monetarias sometidas al reajuste, siendo el resultado una pérdida porque el patrimonio neto inicial a reajustar en el ejercicio de declarar es mucho mayor al que generan las partidas que por naturaleza generan ganancias tales como el inventario y el activo fijo. Para esta relatoría, el hecho de que un contribuyente tenga la situación antes planteada y genere una pérdida que reduce la renta agradable es porque efectivamente las partidas no susceptibles de protegerse de la inflación, activos en moneda local, se vieron afectadas, lo cual es recogido cuando se realiza el reajuste por inflación del patrimonio neto. Si objetivamente hubo una pérdida respecto a esas partidas monetarias, el hecho de no reconocerla implicaría para ese contribuyente pagar un impuesto sobre una renta ficticia y no acorde con su capacidad, de tal manera que la reducción de la renta agradable del respectivo contribuyente y la disminución del ingreso para el fisco nacional no es consecuencia del sistema que reconoce el efecto de la inflación en la capacidad de pago del impuesto sobre la renta, sino de la falta de control de parte del Estado de las variables macroeconómicas que han incidido de forma importante en el aumento de la inflación. Pasando al siguiente tema, que se refiere a la eliminación del ajuste por inflación también y los ajustes acumulados de Camilo London y Martín Sánchez. London y Sánchez plantean que la inflación se manifiesta principalmente en el aumento de los precios y servicios en la economía del país y en la pérdida del valor del dinero respecto a la capacidad de adquirir dichos bienes y servicios. De tal manera, señalan que en la actualidad no debería haber un hecho controvertido o no debería ser un hecho controvertido la necesidad del reconocimiento de los efectos de la inflación en la determinación de la base imponible del impuesto sobre renta, ya que de no hacerlo se estaría violando los principios de capacidad contributiva, equidad y de justicia tributaria. Para esta relatoría es claro que la eliminación del sistema para una categoría de contribuyentes viola los principios mencionados. Quien tenga una posición activa monetaria experimenta una pérdida y quien posea pasivos monetarios genera una ganancia. London y Sánchez plantean que la exclusión de los contribuyentes especiales del sistema de ajuste por inflación no puede desconocer el derecho de depreciación, amortización o consumo del ajuste por inflación acumulado en los activos no monetarios y la realización de los pasivos
no monetarios en el balance fiscal actualizado del contribuyente en el ejercicio de cierre hasta el cual se mantuvo vigente el referido sistema. En caso contrario, se estaría ante la violación del principio de irretroactividad de la ley. Esta relatoría comparte la posición de London y Sánchez sobre que no pueden desconocerse los ajustes acumulados que poseen los contribuyentes especiales derivados de haber aplicado el sistema hasta que fue eliminado. En efecto, debe respetarse el acumulado por inflación de los activos fijos actualizados al cierre del ejercicio fiscal respectivo y aplicar dicho valor como base para los siguientes años, depreciándolos para el resto de la vida de dicho activo en atención al principio de no retroactividad de la ley y de conformidad con el artículo 24 y 8 del Código y el 316 que establecen la capacidad contributiva. En el caso de enajenación de dichos activos, el valor acumulado por inflación también debe ser tomado como base para las posibles ganancias de capital. Cabe mencionar que para el caso de activos no monetarios diferentes a los activos fijos, como son los inventarios, estos no padecen el desgaste por uso, sino que sufren una variación en su valor de adquisición cuando se venden, destruyen o consumen. Y por tanto, su valor fiscal al cierre del ejercicio fiscal también debe mantenerse en el tiempo hasta que alguna de las causas mencionadas ocurra. En el siguiente trabajo, que se refiere a la eliminación del sistema de ajuste por inflación también, y a los ajustes acumulados de Jesús Enrique Fernández. Fernández menciona que, tal como lo refirieron Dugarte, London y Sánchez, que el no practicarse el ajuste por inflación a los contribuyentes especiales estaría acusando un enriquecimiento subestimado o sobreestimado y consecuencialmente pagando un tributo en exceso o subestimado sobre una ganancia irreal, ficticia y distorsionada por efecto de la eliminación del sistema. Fernández señala que los saldos de los ajustes acumulados al último cierre en el que se practicó el ajuste fiscal por inflación deben aprovecharse en los ejercicios siguientes de la siguiente manera. Menciona que el ajuste acumulado de inventarios debe aprovecharse totalmente en el siguiente ejercicio si los inventarios que dieron origen al mismo ya no están en existencia. Así pues, para esta relatoría, el efecto de los ajustes acumulados al 31 de diciembre de 2015 o a la fecha de cierre del ejercicio culminado durante la vigencia del sistema debe poderse aprovechar en los ejercicios siguientes donde se dispuso del inventario, bien sea por venta, destrucción o consumo, tal y como se explicó en la ponencia de London y Sánchez. Por otra parte, Fernández cuestiona el tratamiento del ajuste de inventario por masa monetaria porque sería la analogía de utilizar, como sucede en términos contables, el método LIFO o WEBS, último en entrar y primero en salir, y en tal sentido pudiera implicar que no se aprovechen los ajustes acumulados. En efecto, para esta relatoría, si se quieren aprovechar los ajustes acumulados como un mayor costo fiscal, habría que omitir el ajuste sobre base monetaria LIFO y pasar a identificar el inventario que viene con el acumulado del ejercicio hasta donde estuvo vigente el sistema, a fin de poder aprovechar, cuando se disponga de este, el respectivo acumulado. Si se utilizara el método de masa monetaria, ya eliminado con la exclusión del sistema de ajuste por inflación o la eliminación, que simplemente compara valores totales del inventario inicial con el final por tipo de inventario y sin importarle lo que ocurre durante el ejercicio con el inventario dispuesto o adquirido, pudiera ocurrir que el acumulado no se aproveche total o parcialmente, ya que en una economía inflacionaria y con fluctuaciones de la moneda, como la que vivimos actualmente en nuestro país, es de esperarse que para un contribuyente cuya empresa esté en marcha, el valor de su inventario final sea superior al inicial. También hace referencia Fernández al acumulado del activo fijo. Señala que debe mantenerse un análisis permanente para comparar las cuotas anuales de depreciación histórica de los activos que existían al momento de efectuar el reajuste por inflación con las cuotas anuales de depreciación ajustadas que resultarían hasta el final de la vida útil de dicho activo o hasta su retiro. En este último caso, aprovechar el saldo del ajuste no depreciado al retiro como una partida de conciliación disminuyendo la renta. Ciertamente, y en nuestro criterio, debe respetarse el valor ajustado por inflación, por ejemplo, los activos fijos actualizados hasta el ejercicio en que estuvo vigente el sistema y aplicar dicho valor base para los años siguientes, depreciándolo para el resto de la vida que quede de ese activo. Y en el supuesto de que se retire dicho activo antes del lapso de su vida útil, compartimos la posición de Fernández en cuanto a que el saldo del ajuste no depreciado debe recogerse como una disminución de la renta en la conciliación fiscal. Después el siguiente trabajo es sobre la deducibilidad del resultado monetario deudor, pérdida monetaria, en el caso de las instituciones financieras y seguros, Humberto Romero Musi. Para Romero Musi, la exclusión
del ajuste por inflación en la ley para cierta categoría de contribuyentes crea un vacío jurídico y causa un grave daño económico a los contribuyentes que se perjudican de la inflación, gravando ganancias irreales. Hace particular referencia a la banca y las empresas de seguro al considerar que, en vista de que su estructura patrimonial se encuentra integrada principalmente por cuentas monetarias, son sectores afectados altamente por la inflación, comprometiendo su solvencia y su capacidad económica para cumplir sus fines de interés general. Señala que tal situación constituye una clara violación a los principios de capacidad contributiva y de derecho a la igualdad. Para esta relatoría, la exclusión de la banca y las empresas de seguros del sistema viola claramente este principio de capacidad contributiva, ya que tales sectores, como menciona Romero, Musi, mantienen principalmente cuentas monetarias no susceptibles de protegerse de la inflación. En efecto, ante la ausencia del reconocimiento de los efectos de la inflación en la determinación del enriquecimiento neto y por ende el gasto de impuestos, una empresa cuya posición monetaria sea neta activa va a terminar pagando un impuesto muy superior al que hubiera tenido que pagar si se hubiese reconocido la erosión inflacionaria. Ese mayor pago de impuestos constituye per se un detrimento patrimonial y afecta al flujo de caja porque hay que desembolsar mayores fondos para el pago del impuesto y a la utilidad financiera después de impuestos, que será la que ingrese finalmente a las utilidades no distribuidas, visto que será inferior a la que debió haber ingresado como consecuencia de ese mayor pago de impuestos. Adicionalmente, esta situación también afectará a los accionistas, puesto que habrá una menor utilidad para el reparto de dividendos. En este caso de la banca y empresas de seguro, como se mencionó, sus activos son superiores, monetarios son superiores a los pasivos monetarios y en tal sentido Romero plantea que el resultado monetario neto del activo de dichas empresas refleja una pérdida monetaria y que debe considerarse, ¿no? En tal sentido señala que esa pérdida monetaria constituye un gasto causado, un gasto necesario, un gasto normal y en efecto pues para esta relatoría esos requisitos están cumplidos en el sentido de que el gasto estaría causado porque habría una pérdida cierta en el patrimonio de la entidad sobre los activos monetarios no susceptibles de protegerse de la inflación y que han sido afectados por esta, habría una necesidad de incurrir en esa pérdida porque para prestar sus servicios de intermediación, tales entidades requieren principalmente tener una posición monetaria activa y sería normal porque derivaría de los valores objetivos medibles de la inflación, es decir, no se estaría tomando un valor distinto mayor al cálculo verdadero de esa inflación que ocasiona la pérdida que no sería pues, excesiva si es un cálculo objetivo. Pasando ya al tema de Juan Carlos Castillo, que se refiere a la determinación del enriquecimiento neto gravable con fundamento de los resultados monetarios del ejercicio, plantea Castillo que el ajuste por inflación de los estados financieros en Venezuela es vital y existe un cálculo que muchas veces se hace esquivo, que es el de la ganancia o pérdida de la posición monetaria neta, también como conocido como el resultado monetario del ejercicio, señala que si bien la reforma de la ley de impuestos del 2015 excluyó del sistema a determinados sujetos pasivos, a los fines de cumplir con los principios constitucionales, el enriquecimiento neto gravable debe ser determinado empleando el REME, que se origina de la aplicación de técnicas contables, las cuales reconocen los efectos de la inflación. Menciona que los resultados monetarios del ejercicio constituyen el producto de las variaciones patrimoniales reales originadas por el mantenimiento durante un periodo determinado de valores nominales fijos, activos y pasivos monetarios, esto es, de partidas que en épocas de inflación sufren una variación de su valor en términos reales. En tal sentido, considera que la determinación de la renta de fuente territorial debe considerar el ajuste por inflación y en razón de ello propone incorporar los resultados financieros por exposición de la inflación presentando dos tesis. Una, considerar el REME en la conciliación fiscal como una partida deducible o gravable según fuera el caso. En este sentido, en el supuesto de que el REME represente una pérdida patrimonial, podría ser deducible como un gasto normal y necesario, de acuerdo con el artículo 27, y la tesis 2 es emplear el resultado neto de la empresa, sea positivo o negativo, como un punto de partida para la determinación del enriquecimiento neto y no reflejar el REME en la conciliación fiscal. Respecto a la tesis propuesta por Castillo, esta relatoría se inclina por incluir el resultado del REME en la conciliación fiscal, bien sea como una partida deducible o gravable, ya que dicha conciliación contiene la adaptación de las cifras financieras a la luz de la ley de impuestos sobre la renta. Si el REME es el resultado de reexpresar financieramente las partidas monetarias afectadas por la inflación, es lógico suponer que dicho resultado sea llevado al cuerpo de la declaración como una partida de conciliación fiscal.
Después, refiriéndonos al trabajo de Raumelli Hernández sobre la normativa administrativa para el ajuste contable de los contribuyentes excluidos del sistema de ajuste por inflación, y el efecto en el cálculo del impuesto diferido, Hernández plantea que en la normativa fiscal existen diferencias en cuanto a los elementos contables utilizados para determinar la base imponible del impuesto de renta. Por lo tanto, se ha diseñado un mecanismo contable que permita reflejar en los estados financieros las discrepancias existentes y comparar las bases financieras con las bases fiscales de los activos y los pasivos, generando lo que se conoce contablemente como el impuesto diferido. Menciona que en vista de las modificaciones a la legislación tributaria, la NIC 12 se ha adaptado a la realidad venezolana mediante la emisión por parte de la Federación de la BENIF 11, el boletín de aplicación de la BENIF 11 sobre el reconocimiento del impuesto diferido pasivo originado por la suspensión del sistema de ajuste por inflación. El objeto de esa norma es reconocer el impuesto diferido y la inflación en los estados financieros de las empresas derivado de la exclusión de los contribuyentes del sistema. Para esta relatoría, la eliminación del sistema de ajuste para los contribuyentes especiales en la Ley de Impuesto sobre la Renta del 2015 trajo como consecuencia un efecto negativo en el cálculo del impuesto diferido, ya que financieramente los activos no monetarios, por principios contables, deben seguirse reexpresando o ajustando por inflación, lo cual, al no tener contrapartida fiscal, generaría un mayor gasto de impuesto en la contabilidad cuya realización no se llevaría a cabo dado la eliminación del sistema. Esta situación puede alterar considerablemente los resultados financieros de los contribuyentes especiales al tener que reconocer un mayor gasto ficticio de impuestos sobre la renta que reduce la utilidad financiera del ejercicio respectivo. Es por ello que la Federación dictó este boletín BENIF 11, donde en el punto 9.1 establece la posibilidad para estos contribuyentes de omitir el reconocimiento del impuesto diferido inherente a las diferencias temporarias imponible originada por la comparación de las bases financieras de activos no monetarios ajustados por inflación y las bases fiscales de estos activos sin el reconocimiento de la inflación. Menciona Abache que con la reforma de la Ley de Impuestos a la Renta se excluye a los sujetos pasivos especiales del sistema y que en la exposición de motivos se señala que se procede a la eliminación del sistema, pero sin embargo se mantiene intacto para otros contribuyentes, ¿no? Plantea la importancia que la exclusión de los sujetos pasivos especiales del sistema tiene a los efectos de analizar la imposibilidad jurídica o no de usar el artículo 186 relativa al tratamiento fiscal de las diferencias cambiarias. El artículo 186 es una norma cuyo objetivo es regular el tratamiento de las diferencias o ganancias cambiarias. Abache Carvajal considera que en una interpretación literal de ese artículo, por su ubicación y además que comienza a los fines de este capítulo, pudiera concluirse que sería inaplicable para los sujetos pasivos especiales por su exclusión del sistema de ajuste. En efecto, para esta relatoría, una simple interpretación de la norma por considerar su ubicación, que está en el capítulo de reajuste por inflación, en concordancia con el artículo 171, que excluyó a los contribuyentes especiales del sistema, tendría que llegarse a la conclusión de que esta disposición que regula las ganancias y pérdidas de los activos y pasivos en moneda extranjera no sería aplicable para este tipo de contribuyente. Ahora bien, Abache Carvajal considera que el artículo 186 no es una norma que pertenece al sistema y a la metodología del ajuste por inflación. Por el contrario, las ganancias y pérdidas cambiarias se encuentran fuera del ámbito de aplicación del sistema de ajuste al ser calificadas como activos y pasivos monetarios. Cabe mencionar que las partidas no monetarias son aquellas susceptibles de protegerse de la inflación, tales como activos fijos, maquinaria. Por el contrario, las partidas monetarias son aquellas no susceptibles de protegerse de la inflación, como las cuentas por pagar. Tal y como menciona Abache Carvajal, los activos y pasivos en moneda extranjera son considerados partidas monetarias. Por lo tanto, aun cuando el artículo 186 está incluido en el capítulo del reajuste regular por inflación, no versa sobre dicho ajuste, sino sobre la disponibilidad de las ganancias y pérdidas cambiarias. Y en consecuencia, dicha disposición se encuentra completamente vigente a los efectos de los sujetos pasivos especiales porque no forma parte del sistema. Pasando al tema de María Carolina Cano, no sé cómo voy con el tiempo. ¿Cómo voy con el tiempo, Lina? Me quedan 2 y termino. Dale, no, termino antes. Me quedan las ponencias de María Carolina Cano y Jesús García.
María Carolina Cano se refiere a los efectos de la exclusión también de los contribuyentes del sistema de ajuste por inflación, pero en materia de valoración de inventarios adquiridos en moneda extranjera. Cano plantea que los ajustes de las posiciones en moneda extranjera de cualquier tipo de contribuyente deben ser fiscalmente relevantes y que el hecho de haberse excluido del sistema de ajuste a los contribuyentes especiales se infiere que sus inventarios adquiridos en moneda extranjera no son susceptibles de ajuste en función de la fluctuación o devaluación de la divisa usada para su adquisición, lo cual es a todas luces inconstitucional. Señala Cano González que contablemente las mercancías del inventario para la venta deben registrarse reflejando su precio de adquisición, soportado con una factura en divisa. Sin embargo, su valor no podrá ajustarse por inflación en virtud de la eliminación del sistema de ajuste. Ahora bien, menciona que es posible imputar al costo el diferencial determinado en el inventario pendiente de venta al cierre del ejercicio conforme a los lineamientos que se prevén en normas contables. Se refiere al boletín de aplicación BENIF 10 sobre el tratamiento alternativo para el reconocimiento y medición del efecto de las posibles variaciones en la tasa de cambio a la fecha de liquidación de pasivos denominados en moneda extranjera. De acuerdo con el análisis que se desprende de ese boletín de aplicación, Cano considera posible ajustar los costos del inventario adquirido en moneda extranjera que no se hayan vendido y cuyas divisas estén pendientes de liquidar, es decir, amparados solo con la autorización para adquirir divisas, generando una renta neta menor sujeta a impuestos sobre la renta. En criterio de esta relatoría, cualquier propuesta que implique reconocer la verdadera capacidad contributiva de cualquier contribuyente y que para ello ocurra deba observarse y reconocerse fiscalmente algún principio de contabilidad generalmente aceptado, debe ser aceptada y defendida. En términos resumidos, Cano González propone que se reconozca dentro del costo del inventario no vendido el mayor valor que tenga el pasivo por pagar al proveedor extranjero y pendiente por liquidar por Cencoex. Ahora bien, en criterio de esta relatoría y tal como se analizó anteriormente en la ponencia de Abache, aun cuando el sistema de ajuste por inflación haya sido eliminado para una categoría de contribuyentes, el artículo 186 que consagra la disponibilidad de las ganancias y pérdidas cambiarias que derivan de la tenencia de activos y pasivos en monedas extranjeras se mantiene vigente. Entonces, si se trata de pasivos asociados con una autorización de adquisición de divisas pendiente de liquidar, necesariamente debe tratarse de obligaciones de plazo vencido, es decir, de exigible, por lo que el efecto de la elaboración cambiaria debería tomarse como una pérdida deducible conforme al artículo 186. Si bien proceder a aplicar la capitalización de la variación cambiaria en el inventario, como lo propone Cano, es una vía indirecta de reconocer el mayor pasivo de la cuenta por pagar al proveedor, creemos que fiscalmente, vista la vigencia del artículo 186, la vía más idónea para reflejar esta variación en el cálculo de la renta gravable es deduciendo el gasto en los términos antes expuestos. Finalmente, y ya no los molesto más, rápidamente, el último trabajo, después de 24, se refiere a la fluctuación cambiaria y su incidencia en la comparabilidad en materia de precios de transferencia de José Javier García. Menciona García que desde el año 2015 hasta el octubre del 2017 se han generado importantes variaciones sobre el valor del dólar respecto a la moneda venezolana, es decir, en el marco de un régimen de control de cambio, la tasa de cambio varió significativamente. Señala que no hay duda de que los porcentajes de devaluación no resultan consistentes con los alcanzados en ninguna jurisdicción que pueda ser comparable en el mercado venezolano, lo cual conlleva efectuar un análisis de su impacto en la determinación y selección de la comparabilidad a efectos del análisis de precio de transferencia. Dice que las variaciones de las tasas de cambio desde el año 2015 hasta la fecha tienen efectos en las pérdidas cambiarias, en el incremento de la valoración de los productos importados, en el incremento de los costos operativos. Resalta que el incremento de los costos de los productos importados en muchos casos obedece solo a un efecto por variación de la tasa de cambio aplicable y no por la variación alguna del precio acordado en moneda extranjera. Es decir, la disminución en la rentabilidad de la entidad venezolana no obedece necesariamente a un ajuste en materia de precios de transferencia. No obstante, dicha situación debe ser soportada y cuantificada por el contribuyente. Señala que en los años 2016 y 2017 han sido marcados desde un punto de vista económico como un ferro intervencionismo del Estado, manteniendo un estricto control de precios y control de cambio. Menciona que estas circunstancias deben ser analizadas en los mercados en donde interactúan las partes vinculadas con respecto al mercado en el cual participan las partes comparables independientes.
Menciona García también que es necesario ajustar la comparabilidad existente entre las empresas analizadas en Venezuela respecto a las entidades comparables foráneas y así crear homogeneidad correspondiente para la obtención de un análisis de precios de transferencia razonable y confiable. Esta relatoría comparte la posición de García respecto a que las distorsiones que originan el control de cambio imperante en nuestro país deben ser tomadas en cuenta y sus efectos eliminados o ajustados para una correcta comparabilidad con otros países donde actúen las partes independientes comparables. Partiendo de los comentarios de García, si no se eliminan estas distorsiones que ocasionan el control de cambio, difícilmente se conseguirán empresas adecuadas comparables y se terminarán comparando peras con manzanas, lo cual sería completamente incorrecto e inconsistente a nivel de precios en transferencia. El artículo 133 de la Ley de Impuestos a la Renta, tanto como inclusive las directrices de la OCDE, establece que existen políticas de Estado que afectan a los contribuyentes, como son la implementación de controles de precios, controles de cambio, entre otros, los cuales deben tomarse en cuenta para determinar el impacto que tienen a la hora de obtener las diferencias entre partes vinculadas y así poder realizar los respectivos ajustes comparables. En tal sentido, esta relatoría comparte la propuesta de García de establecer dentro de la normativa de la Ley de Impuestos a la Renta cualquier mecanismo general y homogéneo que reconozca los efectos distorsionantes de los controles de precios y de cambio a los fines de obtener un sano análisis de las comparables a nivel de precios de transferencia. Muchísimas gracias.